Agustín Arbor el sentido que tuvo el organizar este encuentro, por lo que no voy a repetir parte de lo que él ya dijo. Simplemente, en primer lugar, creo que los muchos que no lo saben, para ellos, debo explicar inicialmente por qué Mugliaroli y yo hemos elegido como charlistas esta tarde. ¿Por qué lo fue además el doctor de Grossi? Y lo irán descubriendo más adelante. En los primeros días de enero de 1952, hace tan solo poco más de 56 años, Hugo y yo ingresamos a la División Cálculos del Instituto Geográfico Militar y allí conocimos a Papadopoulos. Nosotros teníamos 20 años. Hugo un poco menos, todavía no se había cumplido, porque como se nota, es unos meses más joven que yo. Y éramos estudiantes de ingeniería. Celso tenía 29 y ya desde los 24 era jefe de la sección Astronomía y Gravedad del IGM, jefe de trabajos prácticos de geodesia en la entonces Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA y profesor en las cátedras de geodesia astronómica y de cartografía matemática en la Escuela Superior Técnica del Ejército. Una brillante carrera profesional para su edad, sin duda, aunque por lo que puede verse, sin ninguna relación con la energía nuclear, tema en el que brillaría aún más poco después. En mayo de 1956, el recientemente designado presidente de la CNEA, por entonces capitán de navío, Oscar Guillalt, que había sido compañero de estudios de Celso en la facultad, le invitó a hacerse cargo del Departamento de Informaciones Atómicas. Sería muy pesado describir en detalle todo lo que hizo en ese cargo durante el primer año. Hugo creo que va a hablar bastante sobre el tema, pero vale la pena recordar que, entre muchas otras cosas, modernizó la Biblioteca Central y su sistema de registro y depósito, creó el servicio de reprints para la difusión rápida, casi diaria, de las resoluciones de presidencia y de directorio, creó el boletín informativo, diseñó y organizó la exposición móvil de las actividades de la CNEA, estructuró un sector para que se encargara de las relaciones internacionales e incorporó al departamento, entre pocos otros, a Hugo Mugliaroli. ¿No se puede dar volumen? ¿No es lo mismo? Sí. Sí. Ya sé que sos experto en sonido. Ya me lo han dicho. Papadopoulos Jr. Bueno, incorporó al departamento, entre pocos otros, a Hugo Mugliaroli y lo vi recién por acá, a Carlos Canestracci también. También estaba en el Instituto Geográfico Militar. Pero en ese primer año tuvo tiempo y una incomparable capacidad de análisis y de visión de futuro para alguien que no estaba realmente en el tema, como para darse cuenta de una falencia orgánica en la estructura funcional de la CNEA. En su ley de creación de 1950, la Comisión había recibido dos mandatos fundamentales: promover los usos pacíficos de la energía nuclear y controlar los riesgos emergentes de su utilización. Sin embargo, hasta entonces, la CNEA se había centrado en tareas de investigación científica por parte de lo que se denominaba el claustro, por sus reminiscencias universitarias, en el desarrollo de técnicas metalúrgicas y en la prospección y puesta en operación de yacimientos de uranio. Papadopoulos vislumbró de inmediato la necesidad de una estructura que permitiese promover los nuevos usos de radioisótopos, particularmente en medicina, biología, agricultura, industria, investigación científica, y de una legislación que autorizase y obligase a la CNEA a controlar los riesgos emergentes de la promoción. Para evaluar mejor la tarea a la que se enfrentaba Celso, veamos cuál era el escenario en aquel momento. En el país había equipos de terapia de rayos X y fuentes selladas de radio desde los primeros años de la década de 1910. Y más recientemente fuentes de cobalto que eran utilizadas fundamentalmente para el tratamiento del cáncer. Celso supo o intuyó que tales equipos y fuentes de uso médico se utilizaban sin ningún control. Después supimos que el Ministerio de Salud Pública solo conocía la existencia de los que eran de su propiedad. Por supuesto, no por razones de seguridad radiológica, sino porque formaban parte del inventario.
Pero además, el griego, como lo llamamos cariñosamente, vio que en el país ya comenzaba el uso descontrolado de fuentes abiertas de material radioactivo. El doctor Soto en el Hospital Rawson, el doctor Perinetti en Mendoza, el doctor Oñativi en Salta, el doctor Pavlovsky en la Academia Nacional de Medicina, el doctor Usay en el Hospital de Clínicas, los doctores Leluar y Carminati en la Fundación Campomar. Y que adicionalmente ya se habían contratado la compra de 3 bombas de cobalto por parte del doctor Antonio Di Rianzo en Córdoba, el doctor Moscovici en la Clínica Güemes y el doctor Noguera y Asociados en la Clínica Pueyrredón. Convenció así al presidente de la CNEA sobre la necesidad de crear una unidad operacional específica y en septiembre de 1957 se hizo cargo del nuevo departamento de radioisótopos, en el que fue organizando un sector dedicado a la promoción de las aplicaciones y otro dedicado al control de los usos de material radioactivo, al que transfirió a Mugliaroli desde el Departamento de Informaciones Atómicas. 2 meses después, en ocasión de una visita circunstancial que hice a su oficina, Celso me ofreció incorporarme a ese sector. Recuerdo siempre el diálogo que tuvimos cuando me informó que estaba gestionando la aprobación de un decreto por el cual la CNEA tendría que fiscalizar la utilización de material radioactivo y que para ello necesitaba contar con gente de confianza. Le agradecí la oferta, pero agregué: ingeniero, pero si yo no sé ni siquiera lo que es un átomo. A lo que él reaccionó de inmediato con su humor habitual, diciéndome: yo tampoco, pero los dos vamos a estudiar juntos. ¿Cuándo debería comenzar a trabajar?, le pregunté. Mañana mismo, si podés, pero ad honorem, hasta lograr que la administración te firme un contrato. Lo que ocurrió 3 meses después, en febrero del 58. Así era el poder de convicción de Celso. Al principio el sector de fiscalización solo lo integrábamos Hugo y yo. Vale la pena recordar que en ese entonces no había ninguna publicación en castellano sobre el control de los efectos de las radiaciones, ni era tema de enseñanza en ninguna de las universidades del país, con la salvedad de la Cátedra de Física Biológica en la Facultad de Medicina de la UBA, en la que el doctor Strageman dictaba una clase sobre el tema. Nuestro trabajo, además de estudiar para formarnos, era ir analizando con Papadopoulos el texto del reglamento para el uso de radioisótopos y radiaciones ionizantes, que estaba en trámite de aprobación por decreto, para ir configurando el sistema de permisos, los servicios de inspección y la estructuración de las restantes tareas de protección radiológica, incluyendo la provisión del servicio de dosimetría personal por película. Me parece seguir teniendo entre mis manos el original del reglamento, manuscrito por Celso, sobre un bloc de papel de tamaño pequeño, con renglones rojos, con su característica grafía de letras muy pequeñitas, redondeadas, de texto vertical y de tamaño muy parejo. El texto contaba con 32 artículos, pero no se asusten que no se los voy a leer. Sin embargo, recomendaría que lo hagan los interesados en encontrar una pieza legal entendible por legos, abarcadora de todos los temas que deben ser cubiertos en un reglamento y sin contradicciones internas. Es una digna prueba de que ha sido escrito por un ingeniero de mente clara y cartesiana. En esencia, el reglamento establecía la necesidad de contar con un permiso otorgado por la CNEA para tener, utilizar, producir o comercializar cualquier material radioactivo, salvo las excepciones que detallaba. Tenía alcance nacional, pese a que los otros problemas de salud pública estaban delegados en las provincias. Creaba el Consejo Asesor en aplicación de radioisótopos para el análisis de las solicitudes de permisos específicos y establecía el requisito de haber asistido en el país o en el extranjero a un curso teórico práctico sobre el empleo específico de los radioisótopos de que se tratase y el de aprobar los exámenes correspondientes. La preparación del sistema que controlara las aplicaciones, tarea que Celso nos encomendó a Hugo y a mí, implicó inicialmente la individualización de los lugares en los que existía ese material radioactivo, porque nadie sabía dónde estaba. Para lo que se utilizó, entre otros medios, la publicación de solicitadas pagas en los diarios. La estructuración del sistema de inspecciones, con un libro de registro de las inspecciones numeradas en orden cronológico, con indicación de la hora de comienzo y de finalización, realizada siempre por 2 inspectores en conjunto. La forma de selección y formación de los inspectores, que decidimos fueran estudiantes de los últimos años de ingeniería a los que se debía instruir en los temas biológicos, porque era más simple así que hacerlo a la inversa, tomar estudiantes
de medicina e instruirlo en los temas físico-matemáticos. El diseño, la metodología de registro y tramitación de las solicitudes de autorización individual e institucional y la de los permisos que se concediesen, y el registro y archivo de todos los intercambios, según el propio Papadopoulos, debían ser obligatoriamente escritos entre los solicitantes y la CNEA. La gestión administrativa de esos temas no resultó fácil. Si nos trasladamos hoy a aquellos años en los que todavía no había computadora, ni faxes, ni telex, ni copiadoras Xerox, por lo que se basó en el uso de tarjetas perforadas que tuvimos que diseñar nosotros mismos. Para dar una idea de la dificultad de la tarea, menciono que en los primeros 5 años se concedieron 1.700 permisos y todo anduvo bien